Moi bones a todos e a todas e bien llegados a este segundo capítulo de Cosplay Presta. Hoy vamos a falar tamén dun festival, pero un que se fai mucho máis cerca, que lle el Metrópolis Xixón. Supongo que la mayoría de vosotros lo conocéis, y un festival que se desarrolla durante 2 semanas y los últimos 4 días tiene una parte que se llama Metrópolis Comic Con Xixón, donde podéis atopar cosplay, autores de cómic y una montonera de cosas más. Este año asistieron como invitados cosplayers de la talla de Allison, Eozen, Mina Starliart, Ervan Cosplay, Siroki o la cosplayer internacional Ana Elic. Todos los actos de cosplay tuvieron presentados por el youtuber y presentador Kiva Dubs, que entretuvo al público en un desonaire indiferente. Como todos los años, el sábado fízose el concurso de cosplay de actuación. Este año hubo una montonera de actuaciones y notóse una subida pero importante del nivel de los participantes. Pudimos ver cosplays como del Fantasma de la Ópera, de Disney o del videojuego Zelda. El domingo, como todos los años, fízose la pasarela de cosplay, donde pudimos ver, aparte de fandoms tan conocidos como Alicia en el País de las Maravillas, de ellos diseños propios incluso del Fallout. El Metrópolis es un evento, como dicen, dog friendly y pet friendly, y además, desde va unos años, fai un concurso de cosplay dirigido a los perros, donde el dueño del perro o el acompañante tiene que ir vestido a juego con la su mascota. El K-pop también tuvo su espacio en el Metrópolis y además este año pudimos disfrutar de un concierto de Hane, aparte del tradicional concurso de cover dance que se suele hacer los domingos. Pela noche pudo disfrutarse de ellos conciertos y, por ejemplo, el de cierre fue el Bres, que ya no es la primera vez que se fai, donde hubo una montonera de xente mozo y non tan mozo escuchando de ellos temazos pues más actuales y más antiguos. Y con esto convido-vos a que el año que viene, si podéis, asistáis al evento y disfrutéis de todo lo que ofrece. Vémonos.